También existe una cuarta técnica y última de las que vamos a revisar, que es la técnica de bitácora, que consiste en un registro que las personas tienen que hacer en su puesto de trabajo a través del tiempo. Ellos tienen que andar con una libreta, ¿cierto? Con un cuaderno e ir anotando en una hoja con un formato predefinido qué acción realiza, cuánto demora y cuál es el cierto producto como mínimo, ¿cierto? O sea, cuál es la función, el producto y el tiempo que requiere para utilizar o para realizar esa función. Entonces, la técnica de bitácora nos permite llevar un detalle siempre y cuando nuestros trabajadores reciban el entrenamiento apropiado para poder llenar esa bitácora. Allí nos vamos a encontrar con unos problemas que no tenemos tiempo, sabe que estoy operando un camión, entonces no puedo escribir, o se me dificulta porque, como dicen textualmente, algunos de nuestros trabajadores dicen, no, es que yo soy malo para el lápiz. O sea, gente que en realidad no está acostumbrada a escribir, y eso también es una realidad que nosotros tenemos que hacernos cargo y por ende analizar cuál de estos, ¿cierto? Cuál de estas técnicas nos permite y se ajusta a nuestra realidad. Las que nosotros proponemos que se realizan son la entrevista y la observación en terreno y eventualmente los cuestionarios. Estas sí deben realizarse cuando nosotros tenemos un proceso de levantamiento de información. Necesitamos contar con esa información y por ende las técnicas que vamos a sugerir que se realizan son estas dos de arriba, las entrevistas y las observaciones en terreno. ¿Ok? Entonces, si contamos con esta información, ahora tenemos que organizarla. Tenemos que organizarla. Ya contamos entonces con el levantamiento de información y ahora vamos a hablar del perfil. Y este perfil, como habíamos puesto antes, tiene algunos elementos que lo componen. Entre esos elementos, ¿cierto? Vimos el propósito, también llamado misión del cargo. Vamos a poner aquí. Tiene las dependencias. Tiene las funciones. Tiene los conocimientos y las habilidades. Y tiene los requisitos del cargo, ¿cierto? Eso es lo mínimo que debe tener. Hicimos la salvedad, ¿cierto?, que podían tener eventualmente competencias laborales asociadas, que en esa oportunidad nosotros vamos a incluir acá como conocimiento y habilidades, ¿ya? Entonces, ¿qué información utilizo yo para poder identificar y construir esto? Respecto del propósito o de la misión, nosotros tenemos que ser enfáticos en poder señalar por qué este cargo tiene que estar en la organización. ¿Cuál, cierto, es el impacto que tiene este cargo en la organización? ¿Cuál es el aporte que este cargo realiza en la unidad a la que pertenece? ¿Cuál es el impacto que este cargo tiene en los resultados finales del negocio? ¿Cuál es el objetivo general que este cargo pretende? O sea, podemos plantearnos diversas preguntas respecto de este apartado, sin embargo, todas van a apuntar a lo mismo, ¿cierto? A poder definir y describir el propósito de este cargo dentro de la organización. Y ese propósito puede ser perfectamente brindar la asesoría, puede apoyar, ¿cierto?, las funciones de otras áreas, puede hacer realizar ejercicios contables, puede ser apoyar el proceso, ¿cierto?, de extracción, ¿cierto?, o generar los desarrollos correspondientes, o realizar el mantenimiento preventivo de los equipos y maquinaria, etcétera. Fíjense que tenemos que definir en una frase, en una idea, que puede ser más de una frase también, cuál es el sentido de ser de esa posición organizacional. Si yo soy capaz de describir de forma clara cuál es el propósito de nuestro cargo, entonces yo podría tapar, ¿cierto?, el resto, ¿cierto?, de la dependencia, la función, el conocimiento, el requisito, el resto de estos componentes y tener una idea clara de qué o de cuál es el objetivo del cargo. O sea,
solamente con el nombre del perfil y el propósito debería quedarnos claro, ¿cierto? Que es lo que pretende, que es lo que busca esta nueva actividad. Las dependencias. Las dependencias es un tema sencillo. Uno declara de quién depende, ¿cierto? Y quién depende de esto. Entonces, tenemos un organigrama, ¿cierto? Y nosotros dependemos de alguna jefatura, alguna superintendencia, alguna gerencia en particular, ¿cierto? De modo de dependencia directa o como staff, ¿cierto? Ahí eso depende de la figura organizacional en la que nosotros estemos, pero siempre se grafica dentro de un organigrama. Si el cargo, ¿cierto?, no aparece en el organigrama, quizás lo eliminaron, habría que preocuparse, o quizás falta actualizar el organigrama para poder incluirlo, ¿ok? Entonces, la dependencia tiene que ver con, en primer lugar, ¿a quién le reporta? ¿Quién es su jefe directo? A eso nos hacemos referencia. ¿Quién es su jefe directo? ¿A quién le reporta en términos administrativos, en términos de gestión? Porque puede ser también una jefatura o un reporte, una dependencia indirecta, que es lo que nosotros llamamos una dependencia ya no administrativa, sino una dependencia técnica, que es lo que ocurre, por ejemplo, con los organigramas matriciales, donde le reporta a este jefe, pero también le reporta a un jefe de proyectos. Y ahí nosotros tenemos organizaciones matriciales, que no es el caso de lo que vamos a analizar, pero también existen en nuestra industria minera, que son más frecuentes de lo que uno cree, ¿ya? Entonces, de repente hay cargos que, ¿cierto?, tienen varias dependencias y uno tiene que especificar cuáles son. Si este cargo, además, tiene alguno, ¿cierto?, bajo él, nosotros también tenemos que dejar claridad de cuál ha sido esa dependencia. Vale decir, qué cargos son los que dependen de este que estamos describiendo. Y eso lo vamos a redactar ahí. Esa es la parte sencilla, porque las dependencias van a ser claras, a menos que la política de la organización todavía no haya definido algo respecto a eso. Por ejemplo, en un cargo nuevo, muchas veces ocurre de que las organizaciones no saben de quién va a estar la dependencia, ¿cierto? De repente si nosotros generamos una unidad o necesitamos que alguien se haga cargo, por ejemplo, volvamos a un ejemplo clásico, de recursos humanos. ¿De quién depende recursos humanos? Y hay empresas en donde recursos humanos depende directamente de la gerencia general. Hay otros casos en donde recursos humanos está como una gerencia a la par del resto de la gerencia, que yo creo que es el caso que nos pasa a nosotros como industria. Y también hay casos en donde recursos humanos cuelga, ¿cierto? Depende de administración y finanzas, que es un poco lo que ocurría en algunas empresas hace algunos años y que todavía en algunas, ¿cierto?, se mantiene. Entonces, fíjense que eso tiene que ver con la disposición y las políticas que esa empresa en particular tiene con respecto a sus cargos. Entonces, mientras no exista esa definición, no vamos a poder evidenciar las dependencias. Sin embargo, cuando los cargos, esos cargos que ya llevan tiempo, que están instalados y que solamente hay que, por ejemplo, migrar a un sistema nuevo, tenemos que actualizar los cargos, esas dependencias están evidentemente claras o se definen en conjunto, ¿cierto?, con las jefaturas correspondientes. ¿Ya? Eso con respecto a las dependencias. El tercer punto, que es el de las funciones. Vamos a armarnos un poco de espacio. Tiene una relevancia especial y por ende vamos a darle un poco de tiempo adicional. Las funciones, en definitiva, son todas aquellas actividades que realiza la persona que se pueden agrupar porque tienen alguna correlación entre ellas, ¿cierto? Y que permite el desarrollo de un producto o un servicio que está vinculado al propósito de mi cargo. ¿Ok? Entonces las funciones las voy a describir en mi perfil teniendo claridad en una metodología que le vamos a llamar VOC. ¿Ah? Verbo, objeto y condición. ¿Ya? Las funciones, dependiendo de qué profesional o qué asesor lleve el proceso, ¿cierto? Pueden ser desde 5 funciones hasta 15 funciones. En general, el promedio siempre va entre
5 y 10, dependiendo de la complejidad del cargo. Cuando son muchas las funciones o pasan, por ejemplo, las 15, las 14, uno ya podría empezar a pensar que estamos describiendo tareas o actividades más que funciones que son más amplias, que involucran a alguna de las dos y que las cobijan, ¿cierto? Entonces, en promedio, lo que uno deberá identificar por cada cargo son aproximadamente 7 funciones. Cuando son ya cargos de supervisión, nosotros podríamos agregar hasta de 10 funciones, pero que, fíjense, tienen que englobar otros procesos. ¿Ya? Tienen que ser claros, tienen que ser precisos y tienen que ser también factibles de ser medido, dado que cada una de estas funciones debiera dar pie a poder identificar qué productos se obtienen y cómo yo voy a medir la eficiencia respecto de esa función. Entonces, ¿qué es el método VOC? El método VOC es un método que nos permite redactar funciones de manera estructurada, que nos permite homogenizar las funciones, ¿cierto? Y que además permite reflejar, ¿cierto? Estos dos ámbitos, ¿cierto? El qué y el cómo. Primero, vemos acá en esta estructura verbo más objeto más condición. Perfecto. Verbo más objeto más condición. Ahí está el método VOC. Y cuando nosotros decimos verbo es un verbo. O sea, cuando nosotros estamos redactando funciones, en general tenemos que poner énfasis en la redacción de lo que nosotros queremos esperar. Y eso es propio o se adquiere a través de la práctica del entrenamiento, generalmente de los analistas, que estamos constantemente redactando funciones, porque mientras mejor redactado queda, entonces se entiende mejor y permite escalar mejor ese cargo respecto de otros cuando nosotros tenemos que hacer el cruce con la compensación. Entonces, el verbo más el objeto más la condición. Entonces, para poner un ejemplo, que es un ejemplo que vamos a ocupar después, vamos a decir opera camión de alto tonelaje, ¿cierto? De acuerdo a la planificación y a las normas de seguridad. ¿Sí? Entonces, tenemos la estructura verbo, objeto y condición. Verbo, opera, operar, maneja, conduce, ¿cierto? El verbo que ustedes elijan es arbitrario, ¿cierto? Ustedes tienen que decir cuál es, pero ese verbo tiene que reflejar lo que realmente la persona hace, el qué. ¿Qué hace la persona? Opera el camión. ¿Cómo lo hace? De acuerdo a la planificación y a las normas de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es lo que hasta hace algunos años conocíamos únicamente como la función. Esta es como la tarea, ¿cierto? O sea, más que la tarea, es una función que involucra varias tareas. Por ejemplo, operar un camión significa movilizarlo de una zona A a una zona B, cargar, descargar, etc. ¿Ya? Opera el camión de alto tonelaje, ¿cierto? De acuerdo a la planificación y norma de seguridad. Ese es el cómo. ¿Cómo lo tiene que operar? ¿Ya? Si nosotros omitimos la condición, ¿cierto? Podríamos omitir la condición. ¿Qué es lo que obtenemos ahí? Obtenemos una función que dice opera camión. Y esa operación de camión, fíjense, lo único que refleja es la capacidad técnica que yo tengo que tener para una tarea en particular. El operar camión, ¿cierto? Se puede realizar de acuerdo a cualquier norma, procedimiento, forma, incluso si es que no hay forma. Entonces, en nuestra industria, nosotros sabemos que existen estándares para cada una de las actividades que se realizan y para las operaciones que nosotros estamos en faena realizando. Sin embargo, no podemos dejar nada por alto, no podemos decir que todo está, ¿cierto?, sabido, porque eso no es así. Por ende, nosotros en el perfil tenemos que redactar bien esta función poniendo o agregando, ¿cierto?, esta condición. Entonces, opera el camión. ¿Cómo va a operar el camión? ¿Según qué? De acuerdo a través de
etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que poner de alguna forma la condición del estándar con el cual nosotros vamos a medir esa operación de camión. Fíjense que para medir si esa operación de camión fue exitosa o no, nosotros vamos a tomar las condiciones y vamos a hacer una evaluación de la operación del camión bajo esas condiciones. ¿Operó el camión, por ejemplo, respetando la señalética interna de la mina? ¿Respetó el camión respetando, ¿cierto?, la normativa de seguridad vigente? ¿Respetó el camión operó el camión, ¿cierto?, de acuerdo a las especificaciones técnicas del equipo, sobre todo cuando es un equipo nuevo? Entonces, acá tenemos o podemos ver que existe esta estructura para poder darnos una mano, ¿cierto? Ayudarnos al proceso posterior que tiene que ver con cómo nosotros evaluamos la efectividad de una función o de una persona realizando esa función. Porque de esto nosotros podemos, ¿cierto?, obtener un indicador. Los conocimientos y las habilidades son el siguiente punto. Y con ello vamos a hacer referencia a dos ámbitos de la aptitud, ¿ya? En el ámbito del conocimiento, nosotros estamos haciendo referencia a todo aquello que la persona en ese cargo debe saber para poder realizar las funciones. ¿Qué es lo que yo debo saber para poder manejar un camión de alto tonelaje? ¿Qué es lo que yo debo saber para poder, ¿cierto?, realizar informes de gestión? ¿Qué es lo que yo debo saber para realizar transacciones bancarias? ¿Qué es lo que yo debo saber para poder, ¿cierto?, dinamitar una zona del rajo? ¿Qué es lo que yo debo saber? Y eso es, ¿cierto?, en términos de conocimiento. Y ahí nosotros vamos a poder agrupar normativas, procedimientos, documentos, alguna teoría en particular, algún apoyo bibliográfico. Ahí nosotros tenemos los conocimientos. ¿Qué es lo que yo tengo que saber? Por otro lado, tenemos las habilidades. Y la habilidad ahora tiene que ver con qué es lo que yo tengo que saber hacer, ¿cierto?, para poder, o cuál es, ¿cierto?, el requisito en términos de habilidad fina, habilidad motora, habilidad manual, habilidad visual o habilidad cognitiva para poder resolver la función, los desafíos de la función. Y ahí nosotros podemos encontrarnos con qué habilidades, por ejemplo, con el de mover, operar, ¿cierto?, palancas, ¿cierto?, apretar o digitar un panel, ¿cierto?, o el de reconocer o distinguir colores, etcétera. Otras habilidades de mayor, ¿cierto?, complejidad tienen que ver con identificar o reconocer, por ejemplo, algunos símbolos, interpretar planos, etcétera. Todas habilidades que tienen que ver con el hacer, ¿ya? Cortar, ¿cierto?, golpear, instalar, regular. Esas son habilidades que están que nosotros debiéramos vincular al perfil. Y fíjense que existe debiera existir una relación entre el conocimiento y la habilidad. Fíjense que el conocimiento me da la parte cognitiva, la parte teórica, mientras que la habilidad me da la condición del hacer, que puedo en conjunto aplicar un conocimiento en pro del desarrollo de ciertas funciones, ¿ya? Esto que acabo de decir es base para la construcción futura o las empresas en las que ustedes trabajen que tiene el desarrollo de competencias instalados, ¿cierto?, para entender el concepto de competencia laboral, ya que bajo esa misma lógica, una competencia laboral, ¿cierto?, se compone de conocimientos, habilidades o destrezas y un tercer elemento que ahí no aparece expresado porque los consultores que tenemos más experiencia también lo vamos insertando a través de las funciones, que son las actitudes, ¿cierto?, o valores que permiten regular esa conducta en el desarrollo de esas funciones.